ustedes me conocen, por no decir todos. Soy la doctora Pamela Cáceres, médico legista de seguridad. Actualmente trabajo en el Ministerio Público como perito de la División Médico Legal Constante. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Pasa. Durante un tiempo estuve destacada en un cargo de confianza en salud, que me permitió también poder manejar una institución, uno de los establecimientos más grandes de salud en la época de la pandemia, sobre todo en la época de la pandemia, un hospital muy grande como el hospital COVID, en la época de la pandemia, donde ese hospital, el famoso llamado hospital de cartón, funcionaba, y posteriormente la dirección del hospital Hipólito Unanue durante unos meses, ¿no? Y posteriormente regresé a Raconel y Plaza, donde anteriormente también he ejercido la jefatura durante mucho tiempo, y ahora retorno a mis funciones como médico forense, ¿no? Entonces, eso me ha permitido... Adelante, pasen chicos, pasen, su tiempo, pasen. ¿Qué tal? Buenas tardes, pasen. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Porque eso me ha permitido poder conocer de cerca la realidad en, digámoslo así, los tres grandes estamentos más grandes del sector salud, ¿no? El sector de salud, el sector MINSA y el Ministerio Público, ¿no? Entonces, es que eso, donde, o algunas de los establecimientos de salud o de las IPRES, donde ustedes en algún momento van a laborar, ¿no? O seguramente aspiran a laborar. Claro, hay otras, ¿no? Está pues la sanidad, de repente aquellos que vayan a querer ser asimilados al ejército, a la naval, a la PNP, que sí, ¿no? Pero digamos que son los más grandes, ¿no? Esta introducción la hago porque es importante que nosotros podamos entender que un factor común denominador en estas tres grandes sectores de salud son los problemas médico-legales. Problemas médico-legales a los que los médicos no estamos preparados para enfrentarnos, ¿no? A los que los médicos no nos gusta enfrentarnos, ¿no? A lo que los médicos consideramos una pesadilla tener que enfrentarnos en un determinado juicio o de repente en un determinado cuestionamiento por parte del Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público o Fiscalía, que también así lo van a conocer, ¿no? Entonces, el Instituto de Medicina Legal, yo trabajo para la Fiscalía, ¿no? El Instituto de Medicina Legal es un órgano, o es una institución, buenas tardes, es una institución pública, ¿no? Que es el ente científico, a ver chicos, acá no nos digamos, es el ente científico del Ministerio Público, ¿no? Nosotros damos toda esa información de índole médico-legal al Ministerio Público, ¿no? ¿Cuál es la función del Ministerio Público? Defender los intereses del Estado, ¿no? ¿Quiénes somos el Estado? ¿Quiénes conformamos todo el Estado? Ustedes conforman todo el Estado, nosotros conformamos todo el Estado, ¿no? Entonces el Ministerio Público que se encarga de la defensa, ¿cierto? Defender, de acusar, ¿no? De acusar, de defender cuando se ha alterado algún tipo de derecho, ¿no? Ahora, ¿cuál es la realidad actual que vivimos en el sector salud? Cuando me refiero al sector salud, me estoy refiriendo tanto a salud como al Ministerio de Salud, ¿no? Nos estamos enfrentando a un problema de salud pública con todas aquellas denuncias por supuestas malas praxis a los que los médicos nos hemos enfrentado prácticamente todos los días, ¿ya? ¿Esto a raíz de qué? O sea, ¿por qué este problema se ha agudizado en los últimos años? Por varios factores, ¿no? Dentro de ellos, que en el año 2008 el Código Procesal Penal cambia, ¿no? Y se convierte en pasa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Tomen asiento. En el año 2008 el Código Procesal cambia, ¿no? Y se denomina el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? El nuevo Código Procesal Penal cambia en cuanto a la prerrogativa que le da a todos los ciudadanos de poder denunciar, ¿no? De poder denunciar y acogerse a un sistema muy garantista, muy científico, muy garantista, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? De que a partir del 2008 el Ministerio Público aceptaba todo o acepta todo tipo de denuncias de cualquier tipo de índole y busca que éstas sean demostradas científicamente. Es así
de subespecialidades, ¿no? Cuando yo estudié, me enseñaron traumatología, como seguramente les han enseñado a ustedes, y en la residencia había la especialidad de traumatología. Pero si ustedes han entrado a ver ahora, ¿no?, las especialidades que ofertan traumatología de mano, traumatología de rodilla, psiquiatría infantil, o sea, subespecialidades, ¿no? Y esto obviamente hace de que el médico general, ¿no?, el médico general busque, ¿no?, cada vez más las famosas interconsultas, ¿no?, y que los pobladores, ¿no?, se enteren, los pacientes se enteren, porque ahora hay otro factor más, ¿no? Están los medios de comunicación digital, ¿no? Prácticamente todos tenemos acceso, ¿no? Todos tenemos acceso desde los escolares al internet, al ChatGPT, a todos, qué sé yo, a Perplexity, o sea, con los TikToks y todo este mundo de la era digital, hace que cualquier persona se pueda enterar, ¿no? Entonces, se pueden enterar de los protocolos que de repente manejan en otros países y de los protocolos que desafortunadamente en nuestro país están bien desactualizados. Entonces ahí se enteran de las subespecialidades, ¿no?, y comienzan a cuestionar, ¿no? O sea, ¿por qué el médico, ¿no?, siendo un médico general, maneja un tipo de patología que de repente su competencia, su formación, su experticia no estaba al nivel para poder manejar, ¿no? Entonces comienzan a cuestionar, ¿no? La otra razón es porque nuestros amigos que están acá nomás bien cerquita, que son nuestros amigos de la Facultad de Derecho, cada vez también se especializan más, ¿no? Cada vez, antes no se escuchaba hablar de derecho médico, y ahora se habla de derecho médico. Inclusive si ustedes entran ahorita a la página del intranet de la Universidad Privada de Tacna, hay un diplomado, ¿no?, derecho médico, dicen, ¿no? Entonces, ellos también se están preparando, se están actualizando, ¿no? Y ven de repente en otros países, sin irnos muy lejos, Chile no tiene fiscalías especializadas en delitos que tienen que ver con la orden médica, ¿no?, en derecho médico, así como hay acá fiscalías especializadas para violencia familiar, hay fiscalías para derechos humanos, hay fiscalías, no sé, de lavado de activos, anticorrupción. En otros países también hay fiscalías que van o que se encargan del manejo de estos casos de mala praxis, ¿no? ¿Y por qué se han abierto? ¿Por qué creen que se han abierto en otros países? Porque otros países ya han visto, ¿no?, que la casuística de casos de mala praxis, ¿no?, las denuncias es bastante elevado en realidad a nivel mundial. ¿Qué es lo que hace que el Perú sea más vulnerable a esto, ¿no? O sea, ¿por qué Perú es uno de los países con un nivel más elevado o con una prevalencia más elevada de estos casos de denuncias por mala praxis? ¿Será la formación de los médicos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que están saliendo demasiados jóvenes de la Universidad Privada de Tacna, demasiados jóvenes, no sé, de la Universidad Nacional Jorge Bazán de Loma sin las competencias adecuadas? Puede ser un factor. O tal vez un factor es de que los mismos establecimientos de salud, con todas sus carencias, después de haber pasado un desastre, como fue el tema de la pandemia, habremos aprendido algo, porque la pandemia nos agarró calatos, ¿ah? No sé si ustedes han vivido la pandemia, seguramente han tenido algunos familiares, no sé, amigos, conocidos que han fallecido, seguramente, ¿no? O de repente algunos colegas les han contado cómo fue, ¿no? Bueno, yo estuve ahí, ¿no? Yo sí dirigí, ¿no? Entonces, yo sí, a mí nadie me puede contar porque tengo una memoria pero espectacular, ¿no? Puedo recordar muchas cosas de la pandemia que de repente los peruanos pues vamos olvidando, ¿no? Pero ¿ustedes creen que el sector salud habrá aprendido algo de la pandemia? ¿Habremos mejorado un poco en las unidades de cuidados intensivos? ¿Habremos aumentado el número de camas por paciente? ¿Habremos ampliado los establecimientos de salud? No sé si ustedes se habrán dado una vueltita por la unidad de cuidados intensivos del hospital. Yo voy casi a diario, porque como tengo que ir a hacer los peritajes de los que están accidentados, entonces pues, ¿no? Yo cuento las camas, ¿no? Y veo algunas están vacías y algunos equipos que están así botados, ¿no? Y me da curiosidad y pregunto, ¿y ese equipo no está descompuesto, doctor? Está malogrado, ¿no? Y van pasando meses, pasa, y van pasando meses y ese equipo sigue ahí, yo sigo yendo y sigue ahí el equipo. Entonces, otro de los factores, ¿no?, de por qué los médicos nos enfrentamos a estos casos de mala praxis es por las mismas condiciones en las que laboramos, ¿no es cierto? Por las mismas condiciones.
con la cara en la pared. Ahí yo los veo a sus compañeros, ¿no? Y el segundo momento donde van a tener ese choque con el sector salud, y más aún que en el hospital, es en el SERUM, ¿no? Porque sí, el SERUM es bastante dramático, las instalaciones donde van a ser el servicio rural urbano, bueno, y ahí ya van a tener competencias de índole legal porque ya van a ser médicos, ¿no es cierto? Entonces ahí ya no vamos a ser amigos, ¿no? Ya la otra Pamela no pasa a ser amiga de ustedes como ahora, ¿no? Que los puedo asesorar, sino ya yo paso al otro lado, ¿no? Yo ya paso a andar buscando los errores que han tenido para poder dar un peritaje rotundo, ¿no es cierto? Y lucirme mi peritaje, ¿sí o no? No, mentira, chicos, ahí yo siempre los ando ayudando en el segundo a los chicos cuando se meten en problemas. Bueno, pasa. ¿Qué es eso? Ya, bueno. Entonces, todos esos factores, chicos, hacen que nosotros nos volvamos más vulnerables, ¿ya? Pero no todo es malas noticias, ¿no? Porque siempre tiene que haber una solución al problema, ¿no es cierto? ¿Cuál es la solución al problema, chicos? O sea, ¿cómo nosotros podemos evitar estos momentos tan incómodos, ¿no? Porque yo he visto a muchos colegas y créanme que les cambia la vida, o sea, les cambia la vida realmente. O sea, estar ahí en un banquillo de los acusados, porque en la fiscalía, chicos, ya dejan de ser médicos, ¿ah? La fiscalía es el mundo de los abogados. Ya, ahí no es de que eres médico y que alguien te va a respetar, no, como nosotros que nos respetamos, ¿no? No es así. Ya, en la fiscalía, ustedes se sientan al lado del delincuente, no sé, del asesino, ustedes tienen que sentarse al lado esperando su turno para ser atendidos. Ahí no hacen distinción. Es bien incómodo esto. Entonces, nosotros tenemos que buscar algunas herramientas para evitar de estar metidos en este tipo de problemas. Y el mejor modo para evitar, o la mejor estrategia para evitar estar en este tipo de situaciones, es aprendiendo, es informándonos y es leyendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que leer, chicos? Lo primero que deben leer ustedes, la Ley General de Salud, la 26842, ¿no? Ahí están sus deberes y están sus derechos como médico. Entonces, no podemos, chicos, en esta era donde hay ChatGPT, hay Perplexity, hay ¿cuál es el otro? Hay de todo, pues, ¿no? Hay hasta Canvas, creo que les pueden hacer sus diapositivas y todo, que ustedes no se den unos minutos para leer antes de iniciar el SERUM, la Ley General de Salud, la 26842. Tienen que leer, ¿ya? Entonces, en esa ley, chicos, con todas sus modificaciones, ¿ya? Con todas sus actualizaciones, eso les va a marcar la pauta para que ustedes no se metan en problemas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando la doctora Cáceres le pregunta, doctora, ¿pero qué pasó? ¿Por qué el colega actuó de ese modo? Bueno, ¿yo a dónde me voy? No es porque a mí se me ocurre, yo me invente ciertas cosas, no. Yo me voy a la Ley General de Salud y respondo, ¿no? Pero la Ley General de Salud dice esto, ¿no? Y me voy más allá todavía. ¿A qué nos vamos? A los protocolos, ¿no es cierto? A los protocolos que deberíamos ser conscientes nosotros ustedes como futuros médicos, de que esos protocolos deben estar actualizados, ¿ya? Y no como el sector MINSA lo tiene, que si ustedes entran a ver y probablemente han hecho la clase de salud pública lleva, o medicina comunitaria, ¿puede ser? Atención primaria, y leen algunos de los protocolos, pues los protocolos son del año 2017, 2016, algunos creo que los actualizó la doctora Pilar Macetti, que fue creo que la única que dio un paso más allá en cuanto a los protocolos, ¿no? Entonces, de repente, un legado que ustedes podrían dejar cuando pasen por un hospital, no sé, ahí lo dejo, inclusive podría ser su tema de tesis, es una propuesta para una actualización de un protocolo, ¿no? Porque es bien difícil, chicos. Los colegas en los hospitales, nadie tiene tiempo para hacerlo, porque es sentarse y buscar información, ¿no? Como una tesis, ¿no? Voy buscando información de cómo se maneja en otros países y actualizar y presentar una propuesta para un protocolo, ¿no? Esos protocolos deberían estar actualizados, ¿no? Porque en eso también me baso yo, ¿no? Cuando quiero ver o me preguntan cuál ha sido la falencia que ha tenido el colega, bueno, yo tomo mano de los protocolos, ¿no? A ver qué dice el protocolo. Y si yo veo que el protocolo, bueno, no se ajusta a los parámetros actuales de lo que la ciencia dice, vamos un poco más allá, ¿no? Entonces,
esa es otra alternativa, chicos. Siempre tienen que estar actualizados. Busquen información actualizada, ¿no? Ya ahorita con el tema de los celulares, cualquiera de ustedes puede acceder. Hay mucha información actualizada y esa es mi recomendación para que ustedes en algún momento puedan defenderse, ¿no? Puedan defenderse. Y lo otro, lo más importante, chicos, la historia clínica. La historia clínica, como seguramente se los han dicho ya todos los docentes, que les han enseñado todos los cursos, semiologías, clínicas, quirúrgicas, ¿no? La historia clínica es el documento médico legal más importante que pueden tener ustedes como su defensa, ¿no? Entonces, no eviten pasos, ¿no? Sean muy detallistas cuando escriban la historia clínica, ¿ya? Si han tenido algún caso en el que no está estandarizado en cuanto al manejo en un protocolo, porque sí, es cierto, o sea, los protocolos y las guías son esos, ¿no? Protocolos, guías, ¿no? Es algo, es para un paciente estándar, pero no todos los pacientes, pues chicos, son estándar, ¿no? No me van a decir ustedes que todos los pacientes son iguales, no, pues, ¿no? Entonces, escriban ustedes en la historia clínica, que ninguno de los colegas, chicos, les diga, no escribas en la historia clínica, te vas a meter en problemas. No, es al contrario. No escribir un acto médico en la historia clínica es una falta bien grave, ¿ya? Entonces, no pensemos como la gente mayor pensaba, ¿no? No escribo nada y bueno, ya no tengo mayor responsabilidad, ¿no? Es al contrario, ¿no? No escribir en la historia clínica tal como lo indica la Ley General de Salud es una falta muy grave. Entonces, la historia clínica digital, si la tuvieran, la historia clínica manual, que todavía la manejan en los establecimientos de salud del MINSA, ¿no? Y en las clínicas no es la excepción, ¿ya? En las clínicas también debemos manejar estos conceptos. Muy bien. Otro de los temas importantes en los que ustedes tienen que abordar y debemos ir con algunos conceptos claros en este curso es que en medicina legal se trabaja mucho de la mano con los fiscales y con la policía, ¿ya? Y que les va a costar hacerlo, sí, es inevitable, no nos gusta, porque no nos gusta lidiar con la policía. Definitivamente no creo que a ninguno de ustedes les guste recibir un documento de un policía, de un fiscal o de un juez, ¿no? Indicándoles o dándoles una orden, ¿ya? Chicos, pero de aquí al menos nos tenemos que ir con un concepto bien claro, ¿ya? La Constitución, el Código Procesal Penal, el Código Penal y la Ley General de Salud establecen en varios artículos que estamos a disposición de la justicia. Buenas tardes, ahora sí buenas tardes. Estamos a disposición de la justicia cuando somos llamados para eso. A ver, chicos, vuelvo a repetir, estamos a disposición de la justicia cuando somos llamados para ello, ¿ya? No en todos los lugares, en todos los establecimientos de salud públicos, privados, existe médico legista, pues es imposible, ¿no? No hay en todo el Perú. La ley establece claramente que ante la falta de médico legista la función es asumida por los médicos del Estado, ya por los médicos seremistas. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? A ustedes, ¿qué les va a llegar? ¿Qué es lo que ustedes van a ver en el SERUM de repente todos los días en su consulta externa? Porque eso van a hacer ustedes, consulta externa, ¿no? Deben prepararse para hacer consulta externa, chicos, ¿ya? En el internado, los que hablan en el hospital, ya, eso no van a ver en el SERUM, ¿ah? Lo que ustedes van a ver en el SERUM es consulta externa, chicos. Ahí acordarse la dosis de los niñitos, ahí, con la mamá, eso es lo que ustedes van a ver, ¿ya? Entonces, ¿qué les va a llegar en consulta externa de índole médico legal? Pues todos aquellos casos de violencia familiar, ¿ya? Porque la violencia familiar es ahorita considerada una emergencia médico-legal, ¿ya? Entonces, eso ha salido en el peruano hará unos 2 años, ya es algo que no puede demorar. Antes no le dábamos importancia, no lo atendíamos, ya que venga el día siguiente, no hay cupo, decíamos, ¿no? Ahora ya no, ahora se van a dar cuenta que esos pacientes llegan acompañados por la policía, ¿ya? Y en ese momento deben ser atendidos. ¿Qué hacer cuando la policía, a través de un documento, porque ellos mandan documento para todo, chicos, ¿ya? Para todo, ¿ya? Entonces, simple. Hay que recepcionar el documento, ¿ya? Nunca se les ocurra a ustedes negarse a recepcionar un documento. Ustedes están en la obligación de recepcionar. Muchos de ustedes van a ser jefes en sus centros de salud, ¿ya? O de repente no, ¿ya? Pero el jefe les va a derivar el documento, ¿ya? Primero, son atenciones que no se cobran, chicos, ¿ya? La ley de la violencia contra la mujer y los grupos vulnerables establece claramente que no son consultas que se puedan cobrar, ¿ya? Segundo, es una emergencia. En la historia clínica sean muy detallistas con las lesiones que ustedes encuentran, y que vamos a tocar el tema de
en traumatología forense para darles a ustedes una idea de cómo podemos describir esas lesiones. Muy bien. Pongan sello, pongan firma, pongan la hora en lo que lo han visto. La narrativa de la paciente es lo que ustedes denominan anamnesis, ¿no es cierto? Nosotros los médicos legistas lo denominamos data, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿ya? Entonces, sean detallosos, ¿no? En todo lo que ellos les narran. La anamnesis, ¿qué es? ¿Objetiva o subjetiva? Es subjetiva, ¿no es cierto? Es lo que ellos dicen, ¿no? Porque también han llegado mujeres que les cuentan toda la historia y bueno, ya. Escriban ustedes en la historia clínica todo lo que la víctima les narra. El examen físico, ¿qué es? ¿Objetivo o subjetivo? Objetivo, ¿no? Ya, ahí entra a tallar ya la semiología, el examen clínico, ¿no? Entonces, examinen a la paciente. Si son varones, chicos, siempre con un personal femenino y con la puerta abierta, ¿ya? Con un biombo, pues podrán examinarla, pero siempre con un personal femenino, ¿ya? Y siempre anotando las lesiones y tomando las dimensiones de las lesiones. Será muy diferente, pues, que una paciente tenga una herida, no sé, de 1 centímetro, a que ustedes me digan, pues, doctora, la herida era de 10 centímetros y estaba en la cara y tenía una profundidad que tuve que suturar, ¿no? En doble plano, ¿no es cierto? Será muy diferente, ¿no? Entonces, muy acuciosos en la descripción de la lesión, porque la valoración, chicos, les va a cambiar terriblemente. Una cosa es decir 1 centímetro, otra cosa es decir 10 centímetros y de profundidad. ¿Listo? Otra cosa, tienen que, en medicina legal se dice que hay que tener mucho sexto sentido, ¿no? ¿En qué situaciones van a tener problemas? Definitivamente, bueno, violencia contra las autoridades, ¿no? Contra un policía en ejercicio de función, que es algo gravísimo, ¿no? Violencia contra la mujer, ya hemos dicho, contra los niños, ¿no? Porque eso sí, les va a llegar pues, documentos de todo lado, de defensoría de todo el lado, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otros casos? Violencia contra las autoridades, ¿no? No sé, gobernadores, teniente alcalde, qué sé yo, las autoridades del pueblo, ¿no? Violencia contra la policía. Entonces, todos esos casos que son mediáticos, chicos, yo les sugiero que peremicen la pericia, peremicen lo que ustedes ven, ¿no? Se le dice a la persona, mire, ¿sabes qué? Yo soy el único testigo en este momento porque te voy a evaluar, yo voy a poner esto en la historia clínica. Voy a usar un código, el código es el mismo de la historia clínica, ¿no? El código evita que salga la cara, ¿no? Y toman ustedes, porque me imagino todos tienen celulares, ¿no? Ya no es, antes como en mi época que tener un celular era todo un lujo, ¿no? Ahora todos ustedes tienen los mejores celulares. Tomen fotos y escriban en la historia clínica, si es un caso de connotación legal, ¿no? Se realiza peremnización del examen, ¿no? Que quedan en custodia de ustedes, ¿no? Que eso nadie lo va a ver, ¿no? Y en algún momento la policía posteriormente les hace llegar un documento para que emitan un informe de lo que ustedes han visto. ¿Este informe de dónde van a sacar ustedes esa información, chicos? De la historia clínica, ¿no? Porque ese informe, ese requerimiento de la policía no les va a llegar en el momento, ¿no? A veces llega después de un mes, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Van a su historia clínica a ver si yo la vi a esta señora efectivamente, ¿no? El oficio dice que yo la he visto, no sé, el 21 de julio, y a ver qué he puesto, si efectivamente, obra en la historia clínica número tanto, ¿no? Datos consignados, el paciente ingresa por emergencia, en estado etílico, inconsciente, qué sé yo, con la ropa desgarrada, qué sé yo, o sea, como ustedes la están viendo, ¿no? Y esto les indico, chicos, porque es algo que sí lo van a ver en emergencia. O sea, todos los enfermistas lo hemos pasado. Yo lo he pasado y todos lo hemos pasado en algún momento. Porque en esas fiestas, o sea, donde ustedes van a estar atendiendo, hay muchas fiestas, pues, por muchos eventos, creencias que tienen los pobladores, ¿no? Entonces, ¿quién es el que se tiene que quedar a cargo del establecimiento? ¿Quién es el nuevo? ¿Quién es el que va a pagar derecho de piso? El serumista, ¿no? Entonces el serumista se queda, el jefe va a participar a la fiesta, ¿no? Enfermera, técnico de enfermería, más que todavía, porque las personas son nombrados, mayores, no se va. ¿Quién se queda? Te quedas tú, hijo, te dicen, ¿no? A cargo de todo, acá tienes todo, y te dicen todavía dónde está la farmacia para sacar la vía, tú mismo eres, te dicen. Entonces, otra recomendación, chicos, aprendan a poner guías. Ahora que van a hacer el internado, acuérdense de eso, háganse amigos de alguna de las licenciadas del hospital,
porque ellas pues son las que ponen vías, los médicos no, pero nos va a ayudar mucho en el SEDUM. Ustedes no van a tener ahí una enfermera a la mano, algunos tendrán enfermera, otros solamente van a tener técnico, ¿no? Entonces, aprendan, practiquen, intenten poner vías, ¿ah? Porque no es tan fácil como parece, y seguramente ustedes lo han hecho en enfermería, ¿no? Pero les aseguro que ya se han olvidado. Hay que tener mano, pues, para poner vías, sobre todo en niños deshidratados o en pacientes chocados, ¿no? Se los cuento como experiencia, ¿no? Yo faltando una semana para terminar mi SEDUM, tuve el primer problema médico legal. Ya pensé que me iba a ir invicta de todo esto y que no, jamás me iba a pasar a mí, ¿no? Faltando una semana me llega un paciente intoxicado, se había tomado campeón, y yo estaba solita en el establecimiento. Y era un hombre, pues, creo que de 2 metros, todo obeso, que lo traían los pobladores, ¿no? Entonces, a ver cómo he sufrido para poner la vía. Entonces, sí, pues, ¿no? Uno lo cuenta ya, pero uno está en ese momento y la desesperación de no poder coger una vía y no poder hacer lo que, claro, yo aprendí en el internado, así como ustedes lo van a aprender, ¿no? Pero ustedes lo van a aprender pues, con la enfermera ya poniéndoles la vía y ustedes dando órdenes, ¿no? Pero en el SEDUM, chicos, no es así. En el SEDUM están ustedes solitos, ¿ya? Y de repente los que tengan la suerte de tener una enfermera, las enfermeras, chicos, allá no tienen experticia para canalizar vías como las enfermeras con las que van a trabajar ustedes en los hospitales, porque ellas pierden mano también arriba, pues. No es que no se ven esos casos con mucha frecuencia. Entonces ustedes van a ordenar, canalízale la vía y la enfermera va a temblar más que ustedes, ¿no? Entonces, aprovechen eso, traten de aprender ahora en el internado esas cosas, ¿no? Aprendan eso. Bueno, nos hemos dilatado un poco. Quería mostrarles el sílabus. Yo creo que lo dejamos para la próxima clase, vamos avanzando porque si no me voy a atrasar, ¿ya? Pero chicos, a ver, vamos a dar esta clase, que es una clase introductoria. Después vamos a tomar tienen que estar bien atentos porque voy a tomarles un cuestionario, porque tienen que dar nota por cada una de las sesiones que nosotros hagamos. Ya son 5 preguntas en el Google Form que si se los voy a pasar a sus celulares. También facilita, si no tendrían por qué tener mayor problema, es leer la pregunta y tener criterio para responder. ¿Ya? Es de opción ¿ya? Así que no tendrían por qué tener mayor problema. Tampoco quiero que se estén mirando, ¿no? Ustedes tienen que ahí estar concentrados en lo que van a hacer. ¿Listo? Cualquier duda, pregunten y no hay ningún problema. A mí me encanta aprender. Altas palabras las tomé del doctor Moisés José Malaver, que es uno de los psiquiatras más reconocidos. Está vivo, si acaso. La vida y la muerte son son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y el médico legista siempre está en contacto con una religión, ¿no? Con la vida y con la muerte. ¿Qué vemos ahí en esa imagen, ¿no? Estamos viendo ahí cómo se une pues, la medicina con el derecho, ¿no? Entonces, la medicina legal es una ciencia cuya finalidad es la de integrar, ¿no? Los conocimientos, dar los conocimientos médicos, científicos, técnicos al derecho. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se pueda hacer justicia, ¿no? Esa es la finalidad que se tiene. El derecho y la medicina estamos íntimamente unidos, fíjense ustedes. El derecho y la medicina desde antes del nacimiento, ¿no? En la concepción. ¿Por qué? Porque el concebido tendrá derecho o no. Claro que tiene derecho, ¿no? Está en la Ley General de Salud, ¿no? Tiene derecho, ¿no? Entonces estamos ahí, ¿no? Y luego de protegerlo toda la vida, en la muerte, ¿quién certifica? El médico certifica, ¿no? El médico certifica la muerte de una persona. Entonces la medicina, el derecho, el conocimiento jurídico y biológico, y la medicina legal es una rama de la medicina social que se encarga de resolver los problemas que plantea el derecho haciendo uso de las ciencias biológicas, de las ciencias forenses. Algunos sinónimos que van a encontrar: medicina judicial, medicina forense, jurisprudencia médica, le dicen en otros países. ¿Es una garantía científica? Sí. O sea, chicos, miren, siempre que ustedes quieran evitar un problema de índole legal, sean ustedes neutrales e imparciales, ¿no? Cuando nosotros, o cuando yo voy a hacer los reconocimientos médicos legales a los hospitales,
no solamente veo a la víctima, ¿no? Veo también al victimario, ¿no? Pero cuando ustedes atienden a un paciente, para ustedes un paciente siempre va a ser eso. Nunca van ustedes a catalogar, no, a este no lo voy a atender porque este fue el que disparó contra el menor, contra el menor. Ustedes tienen que ser siempre neutrales e imparciales, ¿no? No participan de ninguna de las opciones en conflicto y no se adhieren a ningún partido o no entran en ningún tipo de parcialidad, ¿no? Entonces siempre hay que decir lo correcto, ¿ya? Y lo cierto. ¿Qué es lo cierto en la ciencia actualmente? ¿Qué denominamos como cierto actualmente, chicos, en la ciencia? Los metaanálisis. Ahorita en la ciencia, es algo que me estoy equivocando, es lo que se considera ahorita como cierto, porque tiene más valor científico, ¿no? Te dicen los metaanálisis, te dicen. Entonces, cuando ustedes alguna vez quieren debatir con la doctora Pamela, ¿no? Nos toca de repente un careo, ¿no? Debate pericial, porque no tenemos la misma opinión. ¿De qué manera ustedes podrían debatirme a mí? Bueno, doctora, los estudios actualmente dicen esto. Hoy día es considerado como cierto, ¿no? Que este celular es negro. Hoy día. Ahorita es negro. Puede ser que mañana la ciencia diga que no es así, ¿verdad? Entonces siempre lo correcto, lo que la ciencia establece como cierto. Dentro de la medicina legal aplicada, ¿qué tipos de medicina conocemos? Bueno, la medicina legal civil, penal, laboral y penitenciaria, ¿no? La medicina legal civil, ¿qué ejemplos tendríamos de ella? Medicina legal civil, chicos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con paternidad, ¿no? Aquellos chistosos que a veces no se quieren hacer responsables, ¿no? De la paternidad de un niño, ¿no? Que piensan que los niños se alimentan de aire, ¿no? Civil, ¿no? No quieren darles el apellido tampoco, ¿no? Ya. Medicina legal penal o criminalística, bueno, pues todo lo que se ve ahora, ¿no? Todo lo que es sicariato, todo lo que son homicidios, etc. Medicina legal laboral, esa, chicos, es una buena especialidad, ¿no? Medicina ocupacional, todo lo que tiene que ver con lo laboral. ¿Por qué? Porque en los últimos años el trabajador ha adquirido muchos derechos y mucho conocimiento, también a través de las redes, porque no ven que todas las resoluciones ahora están colgadas dentro de los sistemas. Entonces el trabajador tiene más conocimiento de sus derechos, ¿no? Y ahora con este boom de la salud ocupacional, sobre todo su mayor auge fue pues con el tema de la pandemia, ¿no? ¿Se acuerdan que por cada 30 trabajadores se requería un médico de salud ocupacional especialista, ¿no? Andaban buscando por todo lado médicos de salud ocupacional, ¿no? Entonces, ¿se ha visto que es importante? Sí, ¿por qué? Porque para las empresas, ¿qué le interesa a la empresa, chicos? Que disminuya el ausentismo laboral, ¿no? Por lo tanto, ¿en qué me tengo que enfocar? En la prevención de las enfermedades de los trabajadores, ¿no? Y por otra parte, el trabajador, ¿qué busca? Que se reconozcan sus derechos, ¿no? Y algunos que buscan indemnizaciones, ¿no? Por supuestos enfermedades de índole laboral, ¿no? Hay muchos casos en muchos países que han ganado pues millones, ¿no? Aquí también, ¿ah? Aquí también. Medicina legal penitenciaria, yo todos los días voy al penal. ¿Por qué creen que voy al penal todos los días? Bueno, porque allá se pelean, ¿no? Se pelean los internos, y otra cosa, ¿no? Porque el Perú está inscrito en el código o en el protocolo de Estambul, ¿no? En el cual se reconocen los derechos de las personas que son privadas de su libertad, ¿no? Que son privadas de su libertad. Y a esas personas hay que reconocerles derechos, ¿no? Los derechos humanitarios de los internos, ¿no es cierto? Que a veces pensamos que no es tan justo, ¿no? Pero sí, ellos a veces tienen más derechos que los que tenemos nosotros. Entonces la policía cuando los detiene no los puede golpear, no pueden ser sometidos a prácticas de agresiones físicas para poder obtener alguna información, ¿no? Entonces pasa el reconocimiento médico legal para poder establecer de que no han sido violentados físicamente, ¿no? Entonces tiene que ver con el derecho legal penitenciario. Sí, a veces no es tan justo, ¿no? ¿Qué método utilizamos? El método científico, ¿no? El método de la observación simple o directa, o a veces también indirecta, y la experimentación, ¿no? Podemos utilizar ambos. El método científico es deductivo, ¿no? De lo general a lo particular, inductivo de lo particular a lo general, o analógico
ya habían antídotos post-mortem, ¿no? Jueces chinos que clasificaban ya lesiones de acuerdo con el instrumento que las causaba y su gravedad. En Roma, el Código de Justiniano, ¿no? Parteras examinaban los casos de gestación dudosa, se regulaba ya la práctica de la medicina, la cirugía y la obstetricia, la ley de Aquila, que habla de la letalidad de las heridas, ¿no? Que al que opera con impericia, un esclavo, al que opera bien pero abandona la curación, a la comadrona si da medicina a la mujer enferma y ella muere, siempre que se le administre la medicina con sus propias manos, ¿no? Entonces había castigos para todos los supuestos errores por los casos en los que se generaba la muerte del paciente. En Grecia ya los médicos opinaban ante el jurado ateniense, leyes sálicas, germánicas, capitulares de Carlomagno, ya había una constitución más directa del parecer de dos médicos al juzgamiento. Durante el imperio de Carlomagno en el año 1209 ya se escribieron los capitulares, ¿no? Que establecían que los jueces deben recurrir a la opinión autorizada de los médicos, ¿no? Para dar veredicto. Código de Caroligno, Carlos V promulga este código donde se establece la obligación del médico de auxiliar a los jueces ante las dudas de género. Y las necropsias que fueron realizadas por primera vez en el año 1374. Ambrosio Paré, precursor de la medicina legal moderna, que da el nombre de medicina forense a la especialidad. Paolo Saxia, reconocido como el precursor de la medicina legal moderna con su obra Cuestiones médico-legales, un tratado de 1200 páginas que habla de muchos temas de la medicina legal. Pero el Perú no se queda atrás, ¿no? En la época preinca ya hay cerámicos con signos de lesiones, cesáreas, infanticidios, evidencia de uso de abortivos. El médico tenía ya un rol en la justicia del Inca, el adulterio era castigado, los enfermos mentales o los depravados eran recluidos, el aborto era penado, y había penas duras, ¿no? Para el homicidio, el robo, el bestialismo, la prostitución, la sociedad, ¿no? En la época de la conquista, obviamente que no se avanzó mucho en medicina, ¿no? Por la religión. En la época de la colonia eran penadas prioritariamente la rebelión, la blasfemia, la traición. Los médicos españoles informaban a la Real Audiencia. Ya en la época de la policía, en el reglamento del año 1839, los médicos cirujanos estaban obligados a dar parte al intendente de policía de toda persona herida o muerta violentamente, o cuya curación o reconocimiento fueron llamados, o de cualquiera en que adviertan síntomas de golpes, envenenamientos que pudieran causar peligro de la vida, ¿no? Chicos, esto, los que han cortado por el hospital o están rotando, se habrán dado cuenta que hay una caseta de policías, ¿no? Ya, esta es la razón, por este reglamento. Entonces, todos los médicos, chicos, sabemos de que cuando atendemos a un paciente, tanto en los establecimientos públicos como en los establecimientos privados, me refiero a clínicas, y recibimos casos de, por ejemplo, personas baleadas o que han sido lesionadas por arma blanca, o intento de aborto, o intento de suicidio, tenemos que poner reconocimiento a la policía. ¿Ya? Entonces, el jefe de la guardia, ya sabe, si ustedes están rotando como médicos, no sé, si le ocurre en medicina, van a ser médicos internistas, y les lleva a un paciente por intoxicación con algún tipo de tóxicos, ya a ustedes lo que les corresponde hacer es poner reconocimiento al jefe de la guardia. El jefe de la guardia normalmente en los establecimientos de los hospitales es el jefe de shock trauma, ¿no? O a veces lo es el jefe de medicina interna, ¿no? Entonces cirugía, pediatría, todos en alguna situación como esta, ¿no? A veces ven niños golpeados, abandonados, qué sé yo, tienen que poner reconocimiento al jefe de la guardia, ¿no? Y el jefe de la guardia, ¿qué le corresponde? Tiene que avisar a la policía, ¿no? O avisa al director, y el director del hospital a la policía, ¿no? O de repente tienen alguna situación en que están evaluando a un paciente por una herida por paja o proyectil de arma de fuego, ¿no? y logran, digamos, extraer el proyectil de arma de fuego. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es una evidencia, ¿no? Inmediatamente también se pone de conocimiento al jefe inmediato, ¿no? Al jefe del departamento, del servicio de cirugía, y él a su vez pone de conocimiento al director del hospital, ¿no? Así en ese
chicos, no crean que alguien les va a dar la mano. Si se les muere una gestante o un bebé, ahí sí van a estar en problemas serios. Les va años y años les va a perseguir ese caso. ¿Ya? Porque la ley, o sea, para eso están ustedes ahí, para garantizar que no se muera una madre. ¿Ya? Entonces, si alguna vez tienen un caso, porque es que eso pasa, las mujeres allá tienen pues una idiosincrasia muy diferente a la nuestra, y ustedes tienen que entender eso, ¿no? Entonces, ellas no se quieren dejar tocar, pues, ¿no? Ellas creen en sus cosas, pues, en su cultura, ¿no? En sus hierbas, en que hay, pues, hay mujeres que se dedican ahí para atender los partos, ¿no? Las comadronas, el esposo tiene que estar presente, ellos tienen, pues, sus creencias, ¿no? Pero ahí están ustedes, pues, ¿no? Ustedes tienen ahí que, con mucha paciencia, ¿no? Porque a veces, pues, los bebitos vienen podálicos, chicos. Y a ver, saquen un podálico. Pucha, no se puede eso, ¿no? No se puede hacer. Ahí nomás tienen que rezar. ¿Qué se va a hacer? Y que se te muere un bebito en los brazos, es bien feo, ¿no? A mi promoción le pasó. Ya estaba también por terminar. Y llama, pues, y ella, pues, en shock, ¿no? O sea, se me murió, no pude sacarlo, me decían. O sea, intentaba, jalaba, pujaba, la mujer se cae. Y no, pues, o sea, me quedé ahí atracada. O sea, había sacado el cuerpo y la cabeza no la pudo sacar. Entonces, imagínense referir a una mujer en ese estado, ¿no? Ya con el tren muerto así. Años decidió ese juicio. Porque, claro, ustedes se puede entender muchas cosas de las limitantes, ¿no? De las que van a trabajar allá. Porque una cosa es lo que yo les cuento, otra cosa es la que van a llegar a ver con sus ojos cuando lleguen a esos establecimientos. Lo único, chicos, prevenir, tratar de referir, ya refieren. No les importe, chicos, que acá se burlen de ustedes, digan, este médico es de la universidad privada, así, uy, ¿cómo refiere esto? Ante la duda, chicos, no importa. Total, acá en el hospital rajan todo el mundo. Ustedes van a estar ahí un año, no van a estar mucho tiempo. ¿Ya? La cosa es de que evitar la mortalidad materno-infantil, que eso seguramente también, chicos, les van a explicar a ustedes cuando les hagan la inducción para el seguro, ¿no? Ahí va a estar el doctor Neira hablándoles de ese tema. Y ojalá que no les pase, de verdad. Debe ser bien frustrante. Ya, entonces en la época de la República, ya los médicos de la policía, dependientes de las intendencias, son encargados de la labor médico-legal, ¿no? Y pasan a ser adscritos a los juzgados. Y, bueno, los médicos de la policía y los titulares se hallaron obligados a practicar reconocimientos médico-legales, ¿no? Sin exigir costos. Y cuando no existían en la localidad médicos de la policía y titulares, podría la autoridad encomendar a otros médicos, ¿no? Y ahí es cuando la ley establece que deben hacerlo los médicos del Estado, ¿no? Sin poderse negar a hacerlo, ¿no? El Instituto de Medicina Legal ya se crea en el año 1985, ¿no? Se denomina Leonidas Avendaño y Letras, es el nombre del instituto, y ya pertenece al Ministerio Público, ¿no? La docencia por primera vez se hace en el año 1856, obviamente en la Universidad Mayor de San Marcos, por el profesor Leonidas Avendaño y Letras. ¿Cuál es la función médico-legal? Bueno, acá vamos a cambiar un poco los conceptos, ¿no? Ustedes siempre hablan de pacientes. Nosotros en medicina legal hablamos de perito, peritado, pericia, ¿no? ¿Quién es el perito, chicos? El perito es el que más conoce sobre un tema. En medicina, luego de los médicos legistas, los peritos que más conocen sobre medicina son ustedes, sobre medicina legal son ustedes. Así lo entiende la ley, ¿no? ¿Qué es la pericia? La pericia es un medio probatorio, ¿ya? Esa pericia, ustedes me dirán, ¿qué es una pericia? Ese documento, esos informes que ustedes van a emitir y que la policía se los pide, esa pericia, ese documento se va a llamar pericia. Y eso va a ser incorporado dentro de una carpeta fiscal para ser utilizado como un medio probatorio, ¿ya? Entonces, por eso, chicos, hay que hacerlo bien, ¿ya? Hay que hacerlo bien, no hay que inventar las cosas, y siempre basados en nuestra fisiopatología, ¿no? Si ustedes me dicen a mí, doctora, ¿cuántos días le vamos a dar de incapacidad médico-legal, qué sé yo, a una persona que ha tenido una herida de 5 centímetros en el cuero cabelludo? Yo les preguntaré, pues, ¿y qué dice su libro de Schwartz, no? Schwartz estamos usando, ¿no? Para cirugía. ¿Qué dicen? ¿Cuántos días se da el proceso de cicatrización primaria, ¿no? Ustedes me dirán, doctora, 7, 8 días, me dicen, ¿no? ¿Por qué? Eso tiene
patológica, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Entonces, ¿cuántos días le daremos? Pues 7, 8 días de incapacidad médico-legal, ¿no? Porque ya la restauración primaria se da en ese lapso, ¿no? Yo les digo, pero, ¿y una fractura? Una señora de 90 años ya tiene una fractura en el cuello del fémur, doctora, ¿cuánto le daremos? ¿También unos 7 días de repente? Porque la señora, no, pues en una señora mayor, 90 años, una fractura de cuello de fémur, ¿cuánto tiempo? ¿Qué dice el libro? Schwartz también habla de eso, ¿no? ¿Cuántos días? Mínimo, pues unos 90 días, mínimo, ¿no? Y esto, ¿no? Entonces, los días de incapacidad médico-legal, chicos, porque eso sí, a la policía lo primero que les va a pedir, creo que no va a leer nada del informe, al final lo que va a leer, doctora, ¿cuántos días de descanso médico le va a dar? ¿Ah? ¿Cuánto? Que si bien es cierto, los días de descanso médico-legal no es lo mismo que los días de descanso médico que ustedes dan, los médicos asistenciales, pero no tiene por qué estar tan alejado, ¿ah? O sea, no es que ustedes a una herida pues le van a dar 50 días y yo le voy a dar los 7 días, ¿no? ¿En qué se van a basar ustedes para dar 50 días, ¿no? Tenemos que tratar de hablar el mismo idioma, ¿no? Y para eso, hay bastantes tablas, en realidad bastantes guías, que yo se las voy a compartir para que ustedes en el momento del según les pueda servir como una referencia y puedan valorar sus certificados médico-legales. Porque son más o menos los mismos días que maneja salud también cuando les dan los CITES. No guarda mucha diferencia. Entonces, esa es una pericia, ¿no? La pericia se encuentra normada, sí, está en el Código Procesal Penal, en los artículos 172 a 181, y delinea conceptualmente cuál es el objeto de la pericia, ¿no? Que es dar una explicación, ¿no? Y una mayor comprensión aquí al juez, ¿no? Por el conocimiento técnico, científico que ustedes tienen, ¿no? ¿Quién lo designa? La designación del perito, bueno, puede ser dado por el juez o puede ser dado por el tribunal, ¿no? ¿Cuáles son los temas objetivos que se manejan en la especialidad de medicina legal? Bueno, el examen corporal, el médico legal de las personas, las necropsias y los actos médicos culposos, ¿no? Todos esos 3 temas objetivos. ¿Quiénes denuncian, chicos? Denuncian todas aquellas personas que son o que creen ser vulneradas, ¿no? Por otras personas, ¿no? Personas víctimas de lesiones por un tercero, personas que denuncian ser víctimas de violencia sexual, víctimas de aborto, de secuestro, de robo, de intoxicación, o investigadas por presuntos agentes o autores de algún delito, ¿no? Las personas que son privadas de su libertad, y testigos de ilícitos penales, ¿ya? Esas personas son las que pasan reconocimientos médico-legales. El examen corporal de las personas que denuncian lesiones busca determinar la ausencia o presencia de lesiones, ¿no? Y los días de atención facultativa con los días de incapacidad médico-legal. Ese es el objetivo. Mire, esta es una herida cortante al rostro. A ver, ¿cuánto le daríamos? ¿Tienes la lista? ¿Cuántos días le daríamos? ¿Cómo te llamas? Anthony. A ver, Anthony, mira. Te llega ahorita la consulta, estás en emergencia y llega te dice que ha sido pico de botella. Estaban tomando el licor y le han dado en la cara y bueno, está suturado. Allá la policía, doctor, un informe porque lo han querido matar y esto. Emite usted su informe, doctor. Ya. Al policía lo que más le va a interesar son, bueno, primero la descripción de la lesión, ¿no? ¿Qué tipo de lesión es, no? Porque esta, bueno, yo ya le he dicho a él, ¿no? Que es una herida por arma blanca, ¿no? Es por un pico de botella, ¿no? Pero él va a tener que describir con las características de lo que él vio, ¿no? Probablemente lo has visto con los bordes nítidos, ¿no? ¿Cuántos días de incapacidad daríamos? ¿No? De repente va a suturar en 2 planos, ¿no? El Anthony de repente va, mismo cirujano, se ha llevado su lito en vivo, en el Perú, ¿no? Como ya sé que ese establecimiento no tiene nada, ¿no? Ni paracetamol probablemente, ¿no? Porque los escenarios no compran medicinas, no sé, hace 2 años creo que los hospitales están sin medicinas. El Anthony se va a llevar esos hilos finitos, ¿no? Para hacer sutura cirujano a 2 planos, ¿no? Probablemente pues tenga que darle 2 semanas, ¿no? ¿Qué pasaría si le damos un poquito menos? Uy, de repente la prensa, pastor, está coludido con el asesino. ¿Cómo le va a dar tremendo? 7 días. Entonces ahí también entra el criterio, ¿no? Porque el doctor Anthony, ¿qué criterio estás usando para darle 15 días y no 7? Es la
Peñas, ya se me ha olvidado, vamos, ahorita lo llamo a doctor Calizares. Llega hasta el occipital, ¿no? Mira, grandes. Este pilla obviamente estaba muerto. ¿Qué más vemos? Quemaduras, ¿no? Hay que establecer qué tipo de agente fue, ¿no? Delitos contra la libertad sexual, gestación en menores. Chicos, gestación en menores, acuérdense, en todo establecimiento, chicos, cuando sean gerentes, los que van a ser gerentes, todo menor de edad que esté gestando, generalmente en los pueblitos, en las zonas alprendinas, los chicos se juntan muy rápido, ¿no? 15 años, 6 años viven juntos, ¿no? Pero están gestando también. Por protocolo se comunica a la PNP. Siempre llega una lista larga, uno va siempre a hacer las visitas, ¿no? Pero no les llame la atención que, y no malinterpreten mis palabras tampoco, pero es cierto, ustedes lo van a ver, la idiosincrasia de ellos a veces es juntarse muy jovencitos, ¿ya? Entonces, con conocimiento de los padres y todo. Ahí no lo dejo porque las necropsias clínicas, ¿no? Cuando hay una duda en cuanto al diagnóstico, las necropsias médico-forenses, en todos aquellos casos donde haya una necesidad de poder identificar a un autor de un hecho ilícito, identificar el medio empleado para causar la muerte, la base post-mortem del cadáver, motivaciones suicidas y la toma de muerte